Me excluyó por no ser su hija, pero yo le mostré lo que es quedarse fuera de verdad. Yo tenía 17 años cuando sentí, con una certeza dolorosa, que ya no pertenecía a la casa en la que crecí. Todo empezó con algo tan simple y tan hiriente como una cena. Mi madre cumplía 50 años y su esposo, Ricardo, decidió organizar una celebración. Lo planeó todo sin mí, sin Marcos, mi hermano, que estaba fuera de la ciudad. Y cuando le pregunté si podía asistir, me miró con esa arrogancia que ya conocía demasiado bien y dijo: «Es una cena para la familia». Como si yo no lo fuera. Como si yo, Valeria, hija biológica de Teresa, no tuviera el derecho de estar en esa mesa. Ricardo nunca me aceptó. Desde que entró a nuestras vidas, cuando yo tenía 14 años, su presencia fue una grieta constante. No fue una transición suave. Mi papá había muerto cuando yo era una niña, y aunque la vida con mamá y Marcos fue difícil, también fue cálida. Nos sosteníamos. Éramos un pequeño triángulo quebrado pero unido. Y entonces apareció él. Ricardo. Desde el primer momento dejó claro que no me consideraba parte del paquete. Recuerdo esa presentación como si hubiera sido ayer. Le dio un abrazo efusivo a Marcos, le dijo que ahora sí estaba completa la familia, y a mí apenas me dedicó una sonrisa seca. Sentí la herida abrirse en ese instante, una herida que, con los años, se fue infectando. No fue solo su frialdad. Era su constante inclinación a dejarme fuera de todo. Mientras a Marcos lo llamaba mi hijo, a mí jamás me presentó como su hija. No importaba cuánto tiempo pasara. Siempre fui una intrusa en mi propia casa. Y con la llegada de su hija, Jimena, todo se volvió peor. Jimena era mayor que nosotros, y también mucho más hábil para fingir. A mamá la llenaba de sonrisas y palabras dulces. Conmigo, en cambio, usaba un tono condescendiente, como si fuera mejor que yo en todo. Y lo más irritante es que Ricardo la defendía a toda costa, como si se tratara de una princesa intocable. Si ella decía algo cruel, él encontraba la forma de culparme a mí. Siempre. Era como vivir bajo una lupa rota, donde cualquier cosa que hiciera estaba mal, mientras ella podía caminar sobre fuego sin quemarse. Y todo porque, según él, yo era malcriada. Nunca reconoció que trabajaba medio tiempo en un supermercado para ayudar en casa, ni que Marcos daba clases de tutoría para no ser una carga para mamá. En cambio, Jimena no hacía nada. Literalmente, nada. Vivía del dinero de su padre y pasaba los días quejándose de lo injusto que era todo. Pero lo que más le dolía a Ricardo, creo, era que me iba bien. En la escuela tenía buenas calificaciones, y eso le molestaba. A él, un hombre inestable, incapaz de mantener un empleo, lo enfurecía que yo tuviera un plan, una dirección. El resentimiento se le notaba en los gestos, en los comentarios pasivo-agresivos, en los silencios cargados de veneno. No quiero decir que mamá nos haya abandonado. No. Ella seguía siendo madre, aunque su atención estaba ahora partida en muchas direcciones. Yo entendía que quisiera rehacer su vida, pero me dolía verle esforzarse tanto por equilibrar todo mientras él no movía un dedo. Sufría en silencio, y eso me rompía. En esos 4 años con Ricardo, nunca encontré una grieta en su escudo. Al contrario, cada año parecía volverse más experto en hacerme sentir ajena, indeseada. Y entonces llegó el cumpleaños de mamá. Yo le había horneado su pastel favorito. Me esmeré como nunca. Salí temprano del trabajo para poder llevarla a cenar. Pero antes de que pudiera hacerlo, me llamó. Con una voz algo extraña, me dijo que Ricardo y Jimena le habían organizado una sorpresa y que ya estaban todos juntos. Que fuera a un restaurante del centro donde estaban cenando. Fui. Entré al restaurante con una sonrisa nerviosa. Y sentí el ambiente helado apenas puse un pie en el salón privado donde estaban. Nadie me saludó con entusiasmo. Nadie me hizo un espacio. Ricardo ni siquiera fingió cortesía. Todo lo contrario. Después de que mamá se fue un momento al baño, él se acercó a mí y, sin filtros, soltó. ¿Por qué estás aquí? ¿No te quedó claro que esto era para la familia? Mamá me llamó, le dije, controlando mis ganas de gritarle. Y yo soy su hija. ¿No te parece que eso me hace familia? Él resopló. Y sí, lo que tú digas. Pero siempre tienes que meterte, ¿no? ¿No puedes dejar que ella tenga una noche tranquila, sin tus dramas? Me quedé de piedra. ¿Y dramas? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? Jimena, con su voz melosa, añadió desde su asiento. Solo queríamos una noche de calidad con mamá. No entiendo por qué no lo respetas. Entonces comprendí. Mamá debió pelear con él para que me permitiera estar. Por eso todos estaban tensos. Por eso nadie me hablaba. Y me tragué las lágrimas. No porque no doliera, sino porque no iba a llorar delante de ellos. Me levanté de la mesa con el corazón en la garganta y me fui. No quería arruinarle el día a mamá. No quería que pensara que yo era el problema. Esa noche,
Cuando llegué a casa, ella me preguntó por qué me fui. Le dije que no me sentía bien. Quise contarle, de verdad, pero ya estaba cansada de ser la que se queja. Siempre que le hablaba de Ricardo o Jimena, ella terminaba peleando con ellos, pero al final todo volvía a lo mismo. Él le pedía perdón, la manipulaba, y todo se reiniciaba como si nada hubiera pasado. A veces deseo que se divorcie de él. Tal vez lo deseo más de lo que debería. Pero ni siquiera pido tanto. Solo que ponga un límite. Solo eso. No lo hizo. Y yo me guardé todo, una vez más. Me encerré en mi cuarto, con el nudo apretado en la garganta, escribiendo estas palabras que ahora estás leyendo. No sé si sirven de algo, pero necesitaba sacarlo de mi pecho. Me siento invisible. Humillada. Enojada. Y profundamente sola. Pasaron los meses. 4, para ser exacta. Y muchas cosas cambiaron. La más grande, me otorgaron una beca completa para la universidad. Cuando recibí la carta, me encerré en el baño a llorar de felicidad. No era solo por el logro, era por lo que significaba. Significaba que pronto me iría de esa casa. Que pronto dejaría atrás esa tensión constante, ese ambiente envenenado que me aplastaba todos los días. Mi hermano, Marcos, volvió a casa para las vacaciones y cuando se enteró, se alegró tanto como yo. Organizó junto con mamá una pequeña celebración. Nada grande, solo una reunión íntima en casa. Mi tía Clara también vino. Nos reímos, brindamos con jugo de frutas y comimos pastel. Fue uno de los pocos días en que sentí que todo estaba bien. Hasta que, por supuesto, Jimena hizo su entrada triunfal con su drama de siempre. Justo esa semana, la habían despedido de su trabajo. Oficialmente por reestructuración, pero todos sabíamos que había sido por su falta de compromiso. Jimena no servía para trabajar. Quería todo fácil. Y ahora, con mi logro en el centro de la atención, no pudo soportarlo. Ricardo, como era de esperarse, se puso de su lado. No vamos a ir a esa fiesta, le dijo a mamá. Jimena está pasando un mal momento. No puedo dejarla sola. Mamá intentó mediar, le pidió que al menos no le arruinara el día a su hija, que si no quería venir, estaba bien. Que la celebración seguiría. Yo no dije nada. La verdad, me daba igual si iban o no. Pero a último minuto, como si no quisiera perder terreno, Ricardo decidió que sí asistiría. Y Jimena también. Pero en cuanto llegaron, se quedaron en una esquina, con caras largas, mirando todo con ese aire de superioridad que tanto odiaba. No me afectaron. Me dediqué a disfrutar la tarde con los míos. Con mamá, con Marcos, con la tía Clara. Reíamos, compartíamos anécdotas de infancia, hablábamos del futuro. Mamá intentó incluir a Ricardo y a Jimena, pero ellos no quisieron participar. Se apartaron por elección propia. Fue entonces cuando Marcos se me acercó en la cocina. Val, esto no puede seguir así, me dijo. No vamos a esperar que ella lo vea sola. Vamos a darle un empujoncito. ¿A mamá? Sí. Vamos a mostrarle que se siente estar en familia, sin ellos. La idea fue suya, pero yo la tomé con fuerza. Organizaríamos un viaje familiar. Uno que dejaría fuera a Ricardo y Jimena. Tía Clara se ofreció a cubrir mis gastos, pero le dije que no era necesario. Había ahorrado lo suficiente con mi trabajo en el supermercado. Este viaje no era solo un descanso. Era un acto simbólico. Una declaración. Elegimos Las Vegas. Porque mamá siempre decía que quería conocerlo, aunque nunca había tenido la oportunidad. Yo me encargué de la planificación. Reservé el hotel, organicé el itinerario, todo. La mañana siguiente, cuando le contamos a mamá, Ricardo se quedó mudo. ¿Qué quieres decir con que la llevan de viaje? Y preguntó, ya con el ceño fruncido. Eso, dije. Un viaje familiar. Así que tú y Jimena quedan fuera. Se le desfiguró la cara. Miró a mamá, esperando que lo defendiera. Pero ella no dijo nada. Solo me preguntó con una sonrisa tímida que necesitaba empacar. Le conté que tía Clara, Marcos y yo habíamos reunido el dinero. Mamá se emocionó. Me abrazó como hacía tiempo no lo hacía. Me preguntó de dónde había sacado el dinero, y le conté lo del trabajo. Lloró. Lloró de verdad. Me dijo que estaba orgullosa de mí. Que nunca imaginó que, a mi edad, pensaría en ella de esa manera. Mientras tanto, Ricardo y Jimena tenían que fingir alegría. Sus sonrisas forzadas eran tan evidentes que daban lástima. Más tarde, cuando mamá se fue a trabajar, Ricardo me interceptó en el pasillo. ¿Qué ganas con todo esto? Y me dijo, cruzado de brazos. ¿Por qué nos estás dejando fuera? Porque es un viaje familiar, le respondí, imitando exactamente las palabras que me dijo el día de la cena. ¿Recuerdas? Él suspiró, cambiando el tono.
Valeria, no tienes que cargar con tanto rencor. Ya pasó. Lo de la cena quedó atrás. De verdad. Podemos empezar de nuevo. Mira, te vas a mudar a la universidad. ¿De verdad quieres irte con esta bronca? Lo miré con una mezcla de rabia y compasión. ¿Sabes por qué quiero este viaje? Porque necesito un respiro. Quiero pasar tiempo con mi mamá y con mi familia. Y eso, lamentablemente, no los incluye a ti ni a Jimena. Me preguntó qué podía hacer para que lo incluyéramos. En nada, dije. Ya no se trata de lo que hagas. Se trata de lo que hiciste. Ricardo quedó en silencio. Lo vi tragar saliva. Nunca lo había visto tan nervioso. Y entonces lo entendí, no era solo el viaje. Era el hecho de que no podría controlar a mamá mientras no estuviera. Le daba miedo que habláramos con ella, que le contáramos cosas. Que abriera los ojos. Tenía razón en temer eso. Porque eso era exactamente lo que íbamos a hacer. Al día siguiente, tía Clara pasó por la casa con su maleta y una sonrisa desafiante. ¿A qué Las Vegas será mejor sin gente amargada? Y dijo, lanzándole una mirada directa a Ricardo. Él apenas pudo responder. Se puso pálido. Lo cierto es que tía Clara nunca se tragó el cuento de Ricardo. Siempre sospechó que era un parásito. Desde el principio dijo que algo no le cuadraba. Y ahora, cuando lo vio titubear ante la mención del viaje, se convenció de que tenía razón. Después de que se fue, Ricardo y Jimena armaron una escena. Le dijeron a mamá que la tía me estaba llenando la cabeza contra ellos. Que yo era cruel, y que todo esto era un castigo. Mamá intentó calmar las aguas, pero Ricardo ya estaba desencajado. Quiso manipularla para cancelar el viaje. Pero esta vez, por primera vez, mamá no cedió. Voy a ir, Ricardo, dijo. Te guste o no. No voy a dejar que arruines esto. Esa noche, él no volvió a casa. Mamá se quedó en la sala, esperando, mirando el reloj, mandándole mensajes. Pero no obtuvo respuesta. Finalmente, a las 3 de la madrugada, escuchamos la puerta abrirse. Ricardo entró tambaleándose, borracho, y se desplomó en el sofá. Mamá no dijo nada. Solo se quedó mirándolo. Por primera vez, lo miró como yo lo había visto siempre. Y esa noche, por fin, dormimos tranquilas. El día del viaje amaneció nublado, pero en casa brillaba algo que no veíamos desde hacía mucho, una especie de entusiasmo silencioso. Mamá estaba nerviosa, claro, pero también emocionada. Se notaba en los pequeños detalles, en cómo doblaba su ropa con más cuidado del habitual, en cómo repasaba 2 veces la lista de lo que debía llevar, en cómo sonreía sin darse cuenta. Antes de salir, Ricardo y mamá discutieron a puertas cerradas. No escuché todo, pero los gritos se colaban por la rendija. Palabras sueltas, acusaciones, reproches. Al final, él salió como una tormenta, cerrando la puerta con fuerza. Nos lanzó una última mirada cargada de desprecio. Yo respondí con una indiferencia absoluta. Cerré con llave mi habitación antes de irnos. No por precaución, sino por desconfianza. No iba a dejarle a Jimena ni una excusa para invadir mi espacio mientras no estuviera. En el camino al aeropuerto, mamá iba en silencio. Su mirada estaba perdida. Marcos la tomó de la mano en algún punto, y ella se aferró a él como si necesitara recordarse que no estaba sola. Te mereces esto, mamá, y le dije desde el asiento trasero. Desconectate. Disfruta. Este viaje es por ti. Y eso hicimos. Viajamos. Descansamos. Reímos. Fuimos a restaurantes, caminamos por avenidas iluminadas, nos tomamos fotos ridículas frente a los casinos, vimos espectáculos, probamos comida que no sabíamos pronunciar. Nos alojamos en un hotel con piscina climatizada y desayuno buffet. A mamá se le iluminaban los ojos como si fuera una niña pequeña. Recuerdo que, en una de las noches, la llevamos al Museo del Crimen Organizado. Le encantó. Era una mezcla rara de historia y curiosidad que siempre le había atraído. Fue uno de sus momentos favoritos. Sin Ricardo. Sin Jimena. Sin cuchicheos, sin drama. Solo nosotros. En una de esas noches, estábamos en la habitación. Mamá ya se había puesto la pijama y se había acomodado en la cama. Parecía más tranquila que en meses. Entonces, sin poder contenerlo más, me quebré. Le conté todo. Las miradas, los comentarios, las burlas, los desplantes. Como Ricardo y Jimena se burlaban de mi acné, de mi cuerpo. Como él me negaba constantemente como parte de la familia. Como me sentí la noche de su cumpleaños. Lloré mientras hablaba. No me importó. Marcos, sentado en la esquina, también habló. Le dijo que él también estaba harto. Que no soportaba ver cómo nos trataban, cómo la manipulaban. Que le estaban apagando poco a poco, y que ya era hora de que abriera los ojos.
Mamá se quedó callada. Yo lo sabía, dijo al fin, con la voz rota. No todo. Pero sabía que algo andaba mal. ¿Y por qué no hiciste nada? Pregunté, sin rabia, solo con esa tristeza acumulada. Porque me sentía culpable, admitió. Porque pensé que si ustedes veían que yo era feliz con alguien, lo aceptarían. Porque tenía miedo de estar sola de nuevo. Y también porque Ricardo no siempre fue así. Al principio, me trataba bien. No dije nada. Entendía su miedo. Pero también necesitaba que entendiera el nuestro. Ricardo no necesita ayuda, le dije. Él necesita límites. Y vos mereces paz. Ella asintió. Dijo que hablaría con él cuando regresáramos. Que no prometía nada, pero que lo haría. No supe si creerle, pero al menos esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos en la misma página. Cuando volvimos, la realidad nos golpeó como un baldazo de agua helada. La casa estaba hecha un desastre. Latas de cerveza vacías por todos lados. Marcos resopló y comenzó a recogerlas en silencio. Yo fui directo a mi cuarto. Todo estaba intacto, gracias a Dios. Jimena estaba encerrada en su habitación, con su novio. Uno que nadie había invitado. Cuando mamá lo descubrió, le exigió que lo sacara de inmediato. No quería extraños en la casa, menos después de haber tenido unos días de paz. Ricardo no estaba. Regresó más tarde, con su típica entrada tambaleante y la botella de siempre en la mano. Nos miró como si fuéramos el problema, no él. Cuando vio a mamá, intentó abrazarla. Ella lo dejó, pero fue un abrazo rígido, distante. ¿Y estas latas? Él le preguntó, señalando el desastre. ¿Eso fue todo lo que hiciste mientras no estábamos? Él se encogió de hombros, sin darle importancia. Te extrañé, dijo, como si con eso se resolviera todo. Pero esta vez, mamá no sonrió. No hubo disculpa, ni gesto de ternura. Solo distancia. Y en esos silencios, empezaron a notarse las grietas. Unas horas después, volvió a irse. Al parecer, necesitaba más cerveza. Y cuando regresó, ya entrada la noche, llegó peor que nunca. Borracho, alterado, fuera de control. Empezó a despotricar. Dijo que mamá era egoísta, que había arruinado la familia, que yo la manipulaba. Que todo era culpa de la tía Clara, de Marcos, de cualquiera menos de él. Jimena, entre lágrimas, dijo que mamá la había traicionado. Que yo la odiaba. Que por eso no la incluí en el viaje. Mamá se mantuvo firme. Por primera vez, no les creyó. No se dejó arrastrar. No les permitió el drama. Ya basta, dijo con voz fuerte. O se calman, o se van. Y Ricardo, en una explosión de furia, rompió un jarrón contra el suelo. Mamá lo miró con una frialdad que nunca le había visto. Y entonces, con toda la calma del mundo, dijo: se van. Ahora. Esa noche, después de echarlos, mamá se encerró en su cuarto. Estaba pálida, pero firme. Yo me quedé sentada en la sala, sin moverme. No fue una noche de celebración. Fue una noche de duelo. No por la pérdida de Ricardo y Jimena, sino por el tiempo que habíamos permitido que ocuparan en nuestras vidas. Ricardo no tardó en llamar. Desde afuera, gritaba incoherencias, exigiendo respeto, diciendo que mamá le debía una disculpa, que lo estábamos echando como si fuera un perro. Pero ella no abrió la puerta. No esta vez. Le habló a través de la ventana cerrada. Y no vas a volver hasta que te disculpes con mi hija, dijo con la voz cortante, firme, irrefutable. Por todo. Por los insultos. Por la cena. Por Toby. No pude evitar mirar a mamá en ese momento. ¿Toby? Pregunté, en voz baja. Ella asintió. No dijo nada más. Toby fue mi gato. Mi padre me lo regaló cuando era muy pequeña. Era lo único que me quedaba de él. Pero a Jimena le daba alergia. O al menos eso decía. No pasaba una semana sin que se quejara del gato, hasta que un día alguien dejó la puerta abierta. Un perro lo atacó. Y murió. Yo sabía, desde siempre, que no había sido un accidente. Pero en su momento, mamá me pidió que no acusara sin pruebas. Me pidió que creyera en la palabra de Ricardo. Esa noche, por primera vez, supe que ella también lo había dudado. Que, en el fondo, sabía que algo estaba mal. Y no vuelvas, repitió mamá, mirándolo desde la ventana. No hasta que reconozcas lo que hiciste. Y esta vez, no me vas a manipular. Ricardo no contestó. Solo se quedó allí parado un rato, mascullando cosas que no entendimos. Luego se fue, y con él, la sensación de miedo que hacía años no nos abandonaba. Durante los días siguientes, mamá fue tomando decisiones. Llamó a su abogado. Le pidió que preparara los papeles del divorcio lo antes posible. Ya habían hablado antes,
pero ahora todo se aceleró. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Una noche tocaron la puerta. Eran 2 hombres corpulentos. No los conocíamos. Dijeron que venían a buscar a Ricardo. Que les debía dinero. Que no les importaba si vivía ahí o no, que tenían que encontrarlo. Mamá les habló desde la cámara de la puerta. Les dijo que ya no vivía ahí, que se estaba divorciando de él. Uno de ellos respondió con desdén. Ese no es mi problema. Cerramos la puerta. Llamamos a la policía. A la mañana siguiente, mamá hizo más llamadas. Ya no solo quería divorciarse. Quería cortar cualquier vínculo con Ricardo. Canceló cuentas conjuntas, retiró permisos de acceso, actualizó testamentos. Y entonces llegó el día en que Ricardo recibió los papeles. No se lo tomó bien. Golpeó la puerta como un loco. Se lastimó los nudillos de tanto golpear. Cuando mamá le abrió, empezó a gritar. ¿De verdad me estás haciendo esto? ¿Después de todo lo que vivimos? Ella lo dejó hablar. Lo dejó gritar. Y luego, cuando por fin se calló, le respondió con calma. Sí. Porque esto ya no es vida. Porque me di cuenta de que lo único que hacías era usarme. Que no me amabas. Que amabas lo que yo te daba. Y eso se terminó. Ricardo intentó victimizarse, decir que todo era culpa mía, de la tía Clara, de Marcos. Pero mamá no lo permitió. No. La culpa es tuya. Por tus actos. Por tu alcoholismo. Por tu crueldad. Por cómo me hiciste dudar de mi hija. No te debo nada. Y cerró la puerta en su cara. No volvió por unos días. Y cuando creímos que por fin íbamos a tener algo de paz, recibimos otra noticia. Lo habían arrestado por conducir ebrio. Pasó 20 días en la cárcel. Trabajo comunitario. Multa. Y un juicio administrativo. Parecía poco castigo para alguien que llevaba años destruyendo todo a su paso, pero para nosotros fue suficiente para respirar. Además, como Ricardo había pedido manutención conyugal, su arresto cambió todo. El abogado de mamá sonrió con satisfacción. Eso nos daba herramientas para negarnos a pagarle un peso. Y la casa, por supuesto, estaba a nombre de mamá. No tenía derecho sobre ella. Incluso pedimos una orden de restricción. Y nos la dieron, 18 meses. El juez no consideró que ameritara una de por vida, pero era algo. Al menos por ese tiempo sabíamos que no podría acercarse. Jimena, mientras tanto, desapareció. Aquella que decía querer más a mamá que a su propia madre, no envió ni un mensaje. Ni una palabra. Supongo que el amor se le terminó cuando ya no hubo beneficios. Pasaron las semanas. El divorcio fue lento, como todos, pero al fin se concretó. Mamá no tuvo que pagarle nada. Ricardo no se presentó a ninguna audiencia. Desapareció. Literalmente. Ni Jimena sabía dónde estaba. Al menos eso decía. A veces me pregunto qué fue de él. Si se fue con otra mujer. Si huyó por sus deudas. Si lo encontraron. La policía vino a hacer preguntas. Respondimos todo. No teníamos ninguna pista. Tal vez era lo mejor. Ahora estoy en la universidad. Marcos terminó sus estudios. Mamá sigue en la casa, a pesar de que le pedimos que se mude. Dice que le gusta su hogar, su trabajo, su rutina. Pero a mí me da miedo que algún día Ricardo regrese. Que lo haga en uno de esos arranques de locura. Si pasa, lo contaré. Pero hasta hoy, 12 de agosto de 2024, no ha vuelto. Y con cada día que pasa, nos sentimos más libres. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.